ella venía en este personaje de un mandato familiar donde la hija más chica no se casaba para cuidar a los papás. O sea, eso le enseñaron a ella, entonces por eso ella la que fue su tercer y última hija porque quedó viuda, pues desde chiquita ella ya le tenía el destino de tú no te vas a casar. ¿Cómo tenía que ser soltera por mandato familiar, única y exclusivamente por haber sido la más pequeña de la familia? A lo mejor esa relación te enseñe a que hagas lo que no has querido hacer, que te enseñe a que te cuides, a que te ames, a que te valores, y no te lo va a enseñar de la mejor manera. Hola, hola, ¿qué tal, hermosa comunidad de Felizmente Soltera? Estamos aquí en esta noche, Kuni. Ruby, Y ya dijimos que estamos en Felizmente Soltera. Pues vamos a iniciar nuestro tercer capítulo ya. ¡Qué emoción, Rubí! Nuestro tercer capítulo, la verdad es que ha tenido una aceptación bonita el podcast. Ya está por ahí el capítulo 1 y 2 circulando, entonces vayan, escúchenos, pero ya vamos a nuestro capítulo número 3, Rubí. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡qué ¿Estás emoción! contenta? Sí. Oye, Rubí, y pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar un poquito de esa parte de los papás, cuando no dejan a sus hijos y no los sueltan. ¿Tú recuerdas haber visto la película de Como Agua para Chocolate? Y digo recuerdas porque estás muy jovencita y a lo mejor algunos millennials no la ubican, pero es un clásico del cine mexicano, Como Agua para Chocolate. Ah, no, claro, como agua para chocolate, protagonizada por la gran Regina Tornex, una actriz extraordinaria, cómo olvidar, es una excelente película que de hecho viene de un libro, hay un libro que se llama Como agua para chocolate. Yo como buena millennial confieso que nada más vi la película, pero sí sé que viene de un libro y que inclusive que el libro es mucho más completo. Y para ponerlos un poquito en contexto a los de mi generación, porque puede que a lo mejor algunos digan como, ¿qué, cómo, de qué están hablando? Porque, a ver, yo vi como agua para chocolate porque yo soy como que la chiquita de mi entorno, ¿no? Entonces yo ya trataba con los grandes, con los grandes, y es que entonces como que había como que ese match en sintonía y energía de decir, ay, vamos a ponernos a ver cómo hago para chocolate, y era como normal esta aprensión familiar, pero la película más o menos trata de una familia en tiempos de la revolución, que la mujer quedó viuda cuando tuvo a su tercer hija, que la tenía así chiquitita de brazos y quedó viuda, entonces por las emociones y tal, tipo se le sacó la lactancia materna y entonces literal como que le aventó a la niña chiquita que la cuidara la nana y ella como que se volvió la parte masculina en su casa por haber quedado viuda para encargarse de las tierras y todo esto en mitad de la revolución, también tuvo que aprender a manejar armas para defender a sus hijas y tal. Entonces ella, fíjense cómo esta película inicia desde un mandato familiar que la protagonista Regina Torne, me acuerdo de ella porque es una gran actriz, pero honestamente no me acuerdo cuál era el nombre de su personaje. Ella venía en este personaje de un mandato familiar donde la hija más chica no se casaba para cuidar a los papás. O sea, eso le enseñaron a ella, entonces por eso ella la que fue su tercer y última hija porque quedó viuda, pues desde chiquita ella ya le tenía el destino de tú no te vas a casar porque tú vas a ser quien me cuide hasta que me muera, ¿no? Ese es el contexto más o menos, así que ya se imaginarán en mitad de la revolución y ya como toda esta parte cursi de que le gustaba cocinar y todo esto, bueno, ya lo vamos desarrollando en el capítulo del podcast, pero para que se den una idea más o menos cómo muchas tramas vienen desde qué creencias tenemos sobre qué temas, sobre cómo se hacen las cosas, y la creencia no aparece un día de la nada por generación espontánea, nada nace de la nada, todo tiene un origen y por eso es que es importante como esta parte de escarbar. Así es, así es. Y digo, para los millennials que quieran ir a buscar como agua para chocolate, no se la vamos a espolear, por lo supuesto que no, pero es como un poquito el contexto de lo que a veces pasa y lo que bien decías es cómo algunas cosas se vuelven mandatos familiares y es, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y viene de la generación, de la generación, de la generación y dices, pero espérame, o sea, ¿por qué tendría yo que estar repitiendo los patrones de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y chosnos y todo lo que sigue hacia atrás? Pero justamente hablando de la parte de la soltería, o sea, cómo muchas veces tenías que ser soltera por mandato familiar, o sea, ni siquiera por decisión propia, porque en el caso de la película, ella estaba enamorada, o sea, ella realmente deseaba y anhelaba ser una familia, más sin en cambio, como tú bien dices, por un mandato familiar,
inculcado por la parte generacional hacia atrás, ella tenía que quedarse soltera por ser la última de la familia. Entonces, ¿cómo dentro de esta cuestión que nosotros hablamos de el otro lado que no te han contado de la soltería, o sea, cómo a veces la soltería llega no por decisión propia? En el capítulo primero nosotros comentábamos por qué somos solteras y hoy por hoy, en tu caso, digo, todavía tienes una gran posibilidad y en un camino mucho más adelante de que pueda llegar una persona y puedan hacer una vida en pareja. Incluso no puede estar Safo en mi caso, que también pudiera llegar a pasar. Y decidir ya no ser solteras, por supuesto, o ser solteras eternas, pero también con unas respectivas parejas, ¿no? Pero en el caso de ella, o sea, en el caso de Tita, que era su personaje, ahorita fíjate que no me acuerdo a la actriz que hacía Tita, también una actriz extraordinaria, pero en el caso de Tita, o sea, ¿cómo tenía que ser soltera por mandato familiar? Única y exclusivamente por haber sido la más pequeña de la familia. O sea, entonces dices, ¿cómo es posible que algunas personas, y además, o sea, todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, ya cercanos, digo, no tampoco tan cercanos al 22, pero ya en un siglo totalmente diferente, porque se puede entender como el contexto anterior, ¿no? Y como bien dice, se desarrolla dentro de la Revolución Mexicana, todo ese tipo de situaciones, pero cómo hoy todavía existen usos y costumbres en algunos lugares en donde efectivamente la hija o el hijo más pequeño se tiene que quedar a cuidar a los padres. Y entonces es cuando yo digo, bueno, ¿para qué tener como el hijo? ¿Para qué tener los hijos si al final de cuentas te van a cuidar? Y fíjate que eso me trae a colación que en algún momento alguna de mis primas de mi generación, este, digo, y es muy aceptable, por supuesto, ahora sí que la vida de cada quien, ella decidió ser madre soltera y me decía, es que tengo un hijo. Y yo así como, ¿por qué? Me dice, es que para que el día de mañana te cuide. Y yo, no, o sea, perdóname, pero no, o sea, yo no voy a traer un hijo al mundo o una hija o el género que sea, le dije, para que el día de mañana me tenga que cuidar y atarlo a una vida que él ni siquiera o ella ni siquiera va a querer, porque se supone que traemos a los hijos al mundo para hacerlos volar, darles alas, darles educación, que hagan lo que quieran y que se desarrollen. Entonces, ¿cómo esa cuestión, como bien decías, de mandato familiar, tiene y subyuga a la mujer, y creo que más en la mujer que en el hombre, digo, porque la trama incluso estamos hablando de mujeres, hubiera estado interesante, fíjate, que hubiera sido un hombre, ¿verdad? Pero no, yo creo que no, por la perpetuidad del apellido y de la especie y cosas de ese tipo, pero cómo en la mujer se da ese tipo de cosas, o sea, y cómo, o sea, ¿por qué tener que decidir que tienes que quedarte soltera solamente porque tienes que cuidar a los padres? Ahora, que también hay padres que hoy en día deciden que tú no tienes que ser feliz porque este hombre o esta mujer no te conviene, no son para ti. Pero la pregunta es, ¿qué es aquello que nos hace que nos convenga? ¿Estás de acuerdo? Claro, completamente, porque mira, en esta pequeña parte que comentas al final me gustaría que nos quedemos un poco de cuando el mamá, la mamá, el papá o los papás en conjunto, no sé, seas hombre o mujer, ya van a presentar a una persona y le empiezan a ver los mil defectos, es que no te conviene por eso, es que no te conviene por lo otro, no sé qué. Puede verse que viene desde un lugar bien intencionado, pero es que uno aprende con el ejemplo. Entonces, las bases que uno trae para elegir lo que es aceptable en una relación, tú lo viste en tu casa. O sea, que el hecho de que vengan y te digan como, en ese sentido de no te conviene, o sea, ¿cómo vienes si me dices que no me conviene algo que yo muy probablemente vi y aprendí de ti, ¿no? Pero ok, vamos a pensar que es como un consejo bien intencionado, es que mira, no te conviene, no sé qué. Ok, pero proponle una solución. O sea, no le digas nada más como no te conviene y no, y mejor aquí quédate, porque aquí qué te hace falta, sino desde un lugar de mira, lo que aprendiste aquí, la neta no lo tuviste que haber aprendido, pero tampoco teníamos herramientas y tampoco tuvimos cómo hacerlo mejor. Pero mira, ya hay opciones diferentes y tipo como entrar en todo este mundo de aprender como a conocerte y saber qué quieres. El otro día estaba leyendo en un curso, es un curso un poco diferente que estoy tomando, porque haz de cuenta que es un curso que te llega como por correo electrónico.
O sea, no es como de video y así como otros que he tomado, como por correo electrónico, así que me toca leer y se me hace como muy curioso, ¿no? Porque yo soy más como de cursos de video para ver, escuchar y las diapositivas y tal, pero leí algo que se me quedó mucho en el que esta persona decía, tienes que tener mucho cuidado porque si tú te metes en una relación y no has hecho trabajo personal, esa relación se va a manifestar sí o sí, es como un curso muy espiritual de manifestación y tal. Decía, pero puede que a lo mejor esa relación te enseñe a que hagas lo que no has querido hacer, que te enseñe a que te cuides, a que te ames, a que te valores, y no te lo va a enseñar de la mejor manera. Aguas, disclaimer, o sea, en este punto sí es como muy importante, una, que tú tengas las herramientas para relacionarte, porque a ver, aquí voy a tomar una anécdota que se me vino a la mente porque ayer fuimos a ver a mi abuelita. Hay una persona de la familia que actualmente ya es inclusive de la tercera edad, ya tiene como 70 años y todo, que cuentan con mucha gracia que cuando era adolescente se hizo como un súper berrinche de que si yo no me caso con esta mujer, mi vida no va a tener sentido, no sé qué. O sea, pero te estoy hablando de que si ya tienes 70 años, probablemente esto habrá ocurrido que te guste en 1960, una cosa así como muy loca, ¿no? Entonces de repente me pongo a pensar yo como que en qué cabeza entró hacerle caso a un adolescente de 15 años y fue como literal, ¿no? O sea, siendo los dos menores de edad se casaron y todo, el matrimonio fue la cosa más como tóxica del mundo, se separaron y la razón por la que ayer salió a colación y fue risible fue porque, ok, se fueron un matrimonio tóxico creado a los 15 años antes de 1960, imagínense eso cómo pudo haber funcionado. Entonces se separan, esta persona se vuelve a casar y no tiene mucho que quedó viudo este hombre, pero su ex esposa sigue viva. Entonces la ex Ajá. esposa le habló con toda la posesividad y los calzones y le dijo, yo soy tu esposa, no tienes por qué estar solo. Si tú me dices, regresamos mañana. O sea, Ah, así, neta, te lo juro por Dios. órale. Te Ah, lo juro por Dios. Y yo me quedé así que, imagínate que como que qué calidad emocional se puede volver a construir de un matrimonio que fue sumamente tóxico para a día de hoy querer volver a ese lugar por no estar solos. Entonces, hay una parte que la hablamos en el podcast número 1 que quiero que quede muy claro, que es cuando tomas malas decisiones de pareja por no estar solos, que es algo muy importante, que sí es importante que adquieras herramientas para aprender a elegir una pareja, pero está la otra parte que también es muy saludable y que es la que queremos que vean en este podcast, que es si tú estás tomando la decisión de quedarte soltero porque alguien más te lo impuso, porque están diciendo es que es tu obligación cuidar a tus padres, ¿hasta qué punto eso es sano para ti? ¿Por qué? Porque no estás yendo tú a vivir las experiencias en pareja que permiten generar un criterio. A partir de que tú salgas, vivas tus experiencias, buenas, malas, quizás tenías herramientas, quizás no, aprendes y generas un criterio. A partir de que aprendes y generas un criterio, a lo mejor tú ya puedes tomar la decisión de decir, la neta sí está más relax, trabajar, emprender y quedarme cuidando a mis papás y ya. Pero no es lo mismo que tú salgas, te des tus frentazos y generes un criterio, un cambio de mentalidad a que alguien te lo imponga, porque cuando es impuesto es que genera todo esto. Y me gustaría que retomemos un poquito esta parte de cómo hago para chocolates. Sé que Connie dijo que no las vamos a spoilear. Créanme que no hay manera de que se les spoilee en un podcast de menos de una hora una película con una excelente calidad cinematográfica para esos tiempos, aparte de 2 horas. O sea, por ejemplo, lo que Connie comenta es cierto. Tita, que es como la hija en cuestión en esta película, se enamora siendo una adolescente, tipo 16, 17 ajá, años, ¿no? De más o repente menos. podríamos decir, no, pues estuvo bien que no la dejaran casarse en ese momento, porque pues ven cómo eran esos tiempos, fue como de que se vieron dos adolescentes y él le dijo a su papá, papá, mañana la vamos a pedir, yo me enamoré de ella, así de errático como fue esta persona de la familia que les cuento en la vida real, ¿no? Así fue. Entonces, el papá, igual que la familia, fue como de sí, hijo, si tú estás enamorado, mañana la Ah, vamos a pedir. Así, real, así fue la película. Entonces van y la piden y le dice Regina Torné,
no, es que ella no está disponible porque ella es quien me va a cuidar por mandato familiar cuando yo sea grande. Así que pues ella no. Pero te pongo a disposición a mi hija la mayor, que ya está un poquito más grande, está lista para el matrimonio, y ella sí, si quieres, llévatela y todo. Entonces, adolescente errático, ¿cuál creen que fue su gran decisión? Dijo, pues aunque se agarró a la hermana para estar cerca de Tita. O sea, esa fue como que su brillante idea, decisión, o sea, su brillante idea. así Sí. de random como lo escuchan, así de random fue, o sea, fue como que su brillante decisión. Y entonces a nivel emocional para Tita fue una cosa como muy extraña porque fue como que vio su vida pasar en esos 15, 20 minutos de que dijeron que ella no, pero que dijeron que la hermana sí, y entonces el güey como que se desenamoró de ella y se fue con la hermana y ella no entendió nada, y entonces sí fue como de, o sea, que así va a ser mi vida sin que pueda yo elegir, o sea, así como, o sea, que se empezó a cuestionar como pues si el asunto es que se muera, pues yo la mato mañana, ¿no? ¿Sabes? Sí fue como una escena muy random, cómo se vivió de rápido todo, sobre todo porque fue como que la pidió, en ese momento empezaron a planear la boda La con la boda. hermana, o sea, una cosa muy loca, de que en el momento, ¿no? Y entonces, como transcurre la película, literalmente, y esa es otra cosa muy importante que muchas veces pasa, que por la época, la educación y todo esto, ella no le quedó otra más que tragar, ¿no? Que tipo, él iba a ver a veces a la hermana y ya no le quedaba más que sentarse, callarse y tragar la escena. Y no le quedaba de otra más que hablaran de los preparativos de la boda de la hermana, sentarse, no decir nada y parecer estar de acuerdo. O sea, no le quedó de otra más que estar ahí, sentarse y callar, sentarse y callar. Pero, o sea, para que se den una idea de por dónde quiero ir con todo esto, ya que pasa una hora de película, ya que te enojaste, lloraste y todo esto, ¿qué tan mal le hace a Tita estar en esa vida en donde ella no tuvo opción para decidir, alguien se lo impuso, que pasa por un lapso en donde empieza a tener problemas de salud mental? O sea, es una tristeza enorme, no se baña, no se levanta de la cama, y entonces su mamá, con la frialdad que la caracteriza, dice, yo no te voy a estar aguantando aquí con tus locuras, pero eran personas para aquel momento de dinero, entonces tipo la manda a un centro de salud mental a Houston. Así es. Entonces, para que se den una idea de cómo hacia dónde va toda esta onda de que tú tengas el poder de decisión, o sea, de verse ahí apagada, callada, yo no puedo decidir, esto es lo que me están imponiendo y no puedo opinar, empieza a tener problemas de salud mental, empieza a tener un desánimo genuino de ya no querer nada de la vida. Se podría decir que cayó como en un proceso depresivo. ¿Y por qué es importante que tengan muy consciente esto? Porque puede ser que de momento digas, es que no quiero pelear, es que no quiero discutir, es que si lo dicen está bien, es que debe de ser algo bueno para mí, es que yo no creo que ellos quieran algo malo para mí, y no estamos diciendo que quienes te están imponiendo esas creencias quieran algo malo para ti, pero a la larga, eso que tú estás queriendo evitar va a explotar. O sea, en algún momento va a explotar esa bomba que tú has estado ahí como que no pasa nada, no pasa nada, ay, bueno, no importa, ay, bueno, lo están haciendo por protegerme, mira que la gente allá afuera anda en relaciones y anda en relaciones que ni son tan buenas, que a lo mejor y es cierto, a lo mejor y es cierto, pero el lugar psicológico en el que estás de represión, no puedo decir nada, es que esto es lo que es muy diferente a cuando tú sales a darte los frentazos y aprendes y dices, ah, no, pues ya entendí con este frentazo que me di por dónde venía todo el asunto. Sí me lo decían por mi bien, yo de necia que no escuché, pero más o menos para esto va. Porque yo sé que de repente podría verse como contradictorio en esta onda de, pero en el primer capítulo del podcast dijeron que está bien estar soltera. Sí, cuando es tu decisión, Es pero correcto. cuando alguien te lo impone es algo completamente diferente. No, y completamente diferente porque como bien lo dices, o sea, hay una consecuencia a nivel mental. Y consta que dijimos en el primer capítulo que no somos psicólogas, no nada por el estilo, y la verdad es que no nos vamos a meter en esas cuestiones, cuál pudiera ser incluso el diagnóstico médico a nivel mental, porque realmente le dieron un diagnóstico a ella,
pero lo que tú dices es cierto, o sea, ella cayó en una situación de depresión, de desolación, de que prácticamente su vida ya no tenía sentido porque el hombre que ella amaba, por una cuestión de mandato familiar, agarra a la mamá y sí, como bien dices, llega, el papá, quiero la mano de Tita, no, ella no se puede casar porque es la más chica de la casa y me tiene que cuidar, pero aquí está mi hija, la mayor, y entonces, obvio, para la mayor fue como una cuestión de premio, porque entonces ya se iba a casar, pero o sea, aparte de esa situación como de ver a la mujer como una cuestión de objeto, o sea, esta no te la puedo dar, pero aquí tengo a la otra y te la pongo, ¿no? Desde el punto de vista del escritor y desde el punto de vista de la trama, como que podías entender eso, pero también como mujer mayor, o sea, y hoy en día lo que somos, pues nadie hubiera aceptado en su sano juicio haber agarrado y decir, ¿cómo me vas a casar con el novio de mi hermana o el pretendiente de mi hermana? Hoy en día, ¿sí? Pero obvio, dadas las circunstancias, pues sí, la mayor era como, me saqué el premio mayor y me estoy casando. Entonces, es una situación muy compleja y como bien dices, es una cuestión de decisión. Y sí, sí es cierto, si lo vemos desde el punto de vista como un padre, una madre que quiere cuidar a sus hijos, que quiere arroparlos, que quiere ser esa mamá gallinita, que quiere tenerlos aquí, o sea, sí se entiende esa parte de agarrar y decir, hija, debes de tener cuidado con esto, con esto, con esto. Mira, esta persona es así, es asá, puede que no te convenga, puede que esto, puede que el otro, desde justamente ese conocimiento y esas experiencias de vida que tienen los padres de lo que ya hicieron. Pero no puedes agarrar y decir por una cuestión de decidir la vida de tus hijos y agarrar y decir se tienen que quedar solteros porque así tiene que ser y por el hecho de ser la última, ¿no? Entonces, pero dentro de la trama, fíjate qué bien que dices que no hay que, no espolearla, pero sí lo vamos a hacer. Dentro de la trama está otra de las hermanas que no recuerdo cómo se llama y Se ella llamaba Gertrudis. Gertrudis, y ella justo viene y rompe todo ese esquema o entre la mayor y la menor. De hecho, ella incluso se huye con el hombre que quiere, se va de revolucionaria, se hace su vida, empieza ella a decidir por ella misma, a tomar sus propias decisiones y que de alguna manera en una reunión cuando se vuelven a reencontrar ellas dos, Tita como que dice, ella es feliz e hizo su vida y yo podría hacer lo mismo. Porque bueno, ya viene otra parte de la historia, la hermana mayor se enferma, cosas así, pero como una hermana también viene a ser el espejo de otras dos para decir, espérate, o sea, las cosas no van por ahí, no es lo que nuestra madre nos está diciendo, porque además la mamá tenía su historia, que eso era también interesante, ¿sí? Tenía su historia, pero bueno, esa era una cuestión de su mamá. Pero cómo dentro de esa cuestión de la mamá, a pesar de haber tenido su historia, podía más la cuestión familiar a decir, tú, Tita, no te tienes que casar. Y te repito, muy, muy en el fondo hay situaciones que pasan hoy en día. Y sí, es cierto, la verdad es que uno se tiene que dar sus frentazos, uno se tiene que ir a la vida y enfrentarse a ella misma y decir, no me quiero casar o sí me quiero casar, pero ya por una decisión propia, no porque la mamá te está indicando o el papá te está indicando que te tienes que quedar a cuidarlos por el hecho de ser la hija más chica. Y que puede pasar no solamente en la hija más chica, en la hija única, que puede pasar en la hija mayor, ¿sí? Porque puede cambiar como esa cuestión de la dinámica familiar, pero no tendrían por qué los padres, pero sigue habiendo hoy en día esa situación donde los padres deciden por los hijos y es una cuestión bastante complicada, que si bien van a tener tropiezos en la vida los hijos, ya va a ser una cuestión de ellos y ellos a su vez tendrán que ir con sus hijos, pero el hecho de tomar a tiempo una cuestión de herramientas, terapia incluso, para poder entender esta dinámica y enfrentarse a ella, creo que es la parte primordial que todos deberíamos hacer, desde hombre como mujeres, ¿estás de acuerdo? Ah, claro, completamente. Desde hombres, tanto hombres como mujeres deberíamos de ir a terapia porque de repente empiezas a hablar y se me empiezan a venir varias cosas, pero de repente si tomo todas las cosas que se me vienen a la mente, estos podcasts tardarían 3 horas, ¿verdad? Y de repente
no sería tan conveniente. Quiero rescatar dos cosas puntuales que dijiste, porque, ok, estaba pensando en si contaba esto o no, pero ok, voy a tratar como de omitir los datos sensibles que me pudieran meter a mí personalmente en algún problema, ¿no? Digamos que conozco una historia de una persona que por la situación familiar tan vulnerable en la que estaba, vino otra persona y dijo como, tú te vas conmigo porque mi proyecto de vida es que no me voy a casar y quiero que tú me cuides cuando yo sea grande, ¿no? Entonces, en ese momento se veía como algo muy noble de, a ver, una menor que esté en una situación vulnerable es rescatada por una mujer que ya decidió que no quiere hacer un proyecto de vida casada, que va a trabajar, que va a ser un adulto funcional activo en la sociedad, pero que quiere como a alguien de compañía, ¿no? Pero sí como que desde ese primer momento le asigno ese rol de tú me vas a cuidar cuando me muera, ¿no? Bueno, cuando esté grande y propensa a morir, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años, esta persona cambia de decisión y si se casa. Se casa, tiene hijos, pero siempre esta otra persona como que tuvo el lugar bien correspondido como si fuera como hija, porque pues se portaba bien con todo el mundo y como que tuvo un buen lugar, ¿no? El asunto es que como que no terminó de cuidadora de esta persona directamente, pero como que ha cuidado a otras personas grandes de la familia. Y digamos que fue como que un mandato que recibió que no sé, o sea, y aquí sí lo digo como con mucha objetividad, yo nunca he platicado con esta persona y les digo, estoy omitiendo como muchos datos sensibles, porque ese es un caso de la vida real, o sea, no me lo estoy inventando. Eh, mm, es como en ese tipo de casos en donde te pregunto, porque literal nunca se casó, ha cuidado como a varias personas de la tercera edad como de su entorno, y es en ese tipo de casos donde te preguntas, ¿lo hizo porque a ella también se le hizo un plan de vida chévere esta cuestión como de cuidar a otros y no replicar quizá las dinámicas disfuncionales que había en su casa porque no por nada fue rescatada? Sí, claro. ¿O se quedó como con esa programación, aunque quisiera, no se podía, ¿no? Y te quedas como con, porque a todo esto, esta persona, o sea, es una cosa como muy loca, porque cuando a veces, ¿cómo funciona de loco la vida que ella se quedó con esa programación de que no tenía que casarse y que ella estaba destinada a cuidar personas grandes? Y a lo largo de su vida tuvo pretendientes y pretendientes que llegaban recio a decirle, yo quiero casarme contigo. O sea, y a muchas mujeres que me escuchan se les va a hacer loquísimo porque a lo mejor ellas mueren porque les llega un hombre decidido a decir yo Claro, quiero casarme contigo y nada más no les llega. Y a esta mujer que ella en su psique estaba como de yo no me voy a casar porque tengo que cuidar a tal y tal, sí le llegaban y decididos, es que yo me quiero casar contigo, es que hay que hacer vida juntos y con todo, o sea, wow. con todo, ya llegaban de que anillo, hay que planear la boda, no sé qué. Entonces todo el mundo le decía como, bueno, es que ya lo tienes ahí, ¿no? O sea, ¿por qué Claro. decir que no? Y ella siempre terminó diciendo que no y autosaboteando sus relaciones. Y es ahí donde como que todos los que conocemos esa historia nos quedamos con la duda de, no sabemos si esta persona siguió el mandato que se le dio desde chiquita porque quedó como una creencia muy dando vueltas en su inconsciente, que o sea, es que todos tenemos ese tipo de cosas dando vueltas en nuestra mente todo el tiempo y se ven cuando hacemos cualquier tipo de cosa, cuando queremos hacer algo. Un ejemplo que a muchas personas les va a resonar es, por ejemplo, cuando nos da miedo hacer algo que no sabemos hacer. Puta, nos da un montón de miedo equivocarnos y de repente decimos, es que ¿por qué me da tanto miedo equivocarme? Y de repente, no sé, se te viene a la mente la vez que un maestro te gritó enfrente del grupo porque te equivocaste, la vez que a lo mejor recibiste el regaño más horrible de tu vida porque te equivocaste por parte de los adultos responsables de ti, y como que es esa parte de tu programación que te dice, hey, no lo hagas porque te vas a equivocar y en tu mente se está reproduciendo el regaño, se está reproduciendo la consecuencia que tuviste por equivocarte hace muchos años, que pudo haber sido el caso de esta persona, de cada vez que le llegaba como que esa propuesta, esos hombres bien decididos de hay que casarnos, no sé qué, no sabemos en qué parte de su mente se estaba reproduciendo el cassette de, pero es que tú no te vas a casar porque tienes que cuidar a tal y tal, ¿no? Y si es como un caso de, a ver, pasa en la vida real, y quiero rescatar algo que dijo Connie hace unos días fuera de cámara,
que decía ella, es que yo creo que una forma muy fácil como de ver si una mujer tomó la decisión o si fue algo como que le pasó por circunstancia, es ver cómo se comporta. Hay mujeres que las ves solteras y muy felices, y mujeres que las ves y sí te genera la expresión de decir, güey, le hace falta un marido. Bueno, pues esta persona es la clase de persona que la ves y sí dices, güey, le hace falta un marido, de verdad. Y es ahí donde les digo, ejemplos en la vida real de estos casos hay, porque no nos gusta, bueno, por lo menos a mí no me gustaría que se quede en el abstracto de no manches, están tomando como referencia una película basada en qué, en 1920, 1925, o sea, no, es que eso sigue pasando en la actualidad, es importante que tengan claridad con eso. Sí, ¿no? Y por eso queríamos como hablar un poquito de esa cuestión de los padres, en donde a veces no permiten que los hijos puedan hacer su vida. Y fíjate que no hay incluso desde la parte de la soltería, sino incluso en otros ámbitos. O sea, ¿cuántos padres? Y ahorita que tú estabas diciendo, se me vienen como que a la mente también muchos recuerdos. O sea, yo conozco una familia en mi lugar de origen de donde soy, y a mí me impresionaba ver cómo las chicas llegaban a terminar la secundaria, si acaso la prepa, o sea, si acaso la prepa, y lo primero después de la prepa era ir a las bodas de ellas. Y yo así como de, ¿cómo? O sea, pero cuando entendí como que toda la dinámica familiar de esa familia, cuando me di cuenta del entorno, cuando me di cuenta de todo lo que pasaba alrededor de ellas, era un papá muy machista, pero muy machista. Y entonces era de, tú no tienes que estudiar porque tú vas a ir a servir en una casa. O sea, fíjate, vas a ir a servir a una casa cuando va a ser tu casa, va a ser tu hogar, pero ya lo estaban poniendo como una cuestión de servicio. O sea, vas a tener que ir a servir a su casa, te vas a convertir en una madre, tienes que cuidar a tus hijos, y entonces no hay necesidad de estar gastando en una carrera, ¿sí? Porque pues finalmente te vas a convertir en ama de casa. Entonces, ¿para qué gastar en una carrera profesional si al final vas a terminar cuidando hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía los hay? O sea, ¿cómo todavía te encuentras padres en que dicen, no, ya mi hija ya no va a estudiar porque pues no tarda en casarse, ¿sí? Pero espérame, o sea, y si la hija no quiere casarse, o sea, ¿por qué tienes que decidir esa cuestión? ¿Por qué tienes que tú como papá decidir si la hija tiene que casarse o no casarse? O incluso agarrar y decir, ya no quiero que lo hagas, porque al final de cuentas tú te tienes que quedar a hacer cargo de una casa. Lavar, planchar, bordar, bla, 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 ¿no? Incluso te digo, aunque no sea propiamente casarse, porque tienes también que cuidar al papá o a la mamá, y entonces tienes que saber lavar, y entonces tienes que saber planchar, y entonces tienes que saber cocinar para que puedas atenderlos. Pero sí, como es muy complicado. Aquí lo importante es que creo que como parte de este podcast es hacerles ver a las chicas que no es una decisión de los papás, y no es una decisión de mandato familiar, sino es una decisión de ellas mismas. Y que si bien se van a dar frentazos, y si bien se van a dar, a veces no hasta frentazos, o sea, hasta descalabradas en la cabeza por decisiones que ellas quieran tomar en razón de su vida, pero tienen que ser de ellas, no tienen que ser del entorno familiar, ni de lo demás, ni lo que está escrito por familia, ¿sí? De que es que la abuelita o la hija menor no se tiene que casar porque es la que tiene que hacerse cargo de los papás. O sea, no, creo que no va por ahí. Y quizás algunas de las recomendaciones que podríamos como ir dejando en este podcast para no extendernos más, porque como bien decías, yo creo que nos podemos llevar unas 3 horas, es el hecho de que primero puedan tomar sus propias decisiones. Segundo, que si tienen dudas, se acerquen a las personas correctas, vayan a una terapia. Incluso hoy YouTube está lleno de muchísimas cosas, de audios muy bonitos, de entrevistas muy padres con gente conocedora del tema, para que vayan tomando sus propias decisiones en razón de, y que sean las que decidan. Y yo creo que tú también podrías recomendar algo más a las mujeres para que no puedan vivir y ni vivan una historia como en su momento fue
película de Como agua para chocolate, que como bien dices, aunque se haya grabado en la época de la Revolución, no deja de estar vigente hoy en día ciertas cosas de la película. Claro, es que esta parte es como súper importante. Yo lo veo todo el tiempo en contenido que hago para TikTok, a veces hablando de este tipo de cosas. De repente llegan personas que me dicen como de, siento que tu contenido viene muy ni al caso, porque esas cosas pasaban hace tiempo y ya no pasan. Y yo digo, ay, me encanta la realidad que vive esta persona, debe ser increíble, de que yo quiero vivir un día en tus zapatos, por lo menos, porque claro que son cosas que pasan y las veo en el día a día y realmente si algo les puedo decir es amplíen sus contextos y cuestiónense. Ahorita que Connie dice esto como de que es importante conocer o sea, primero yo creo firmemente que para que uno tenga la curiosidad por conocer, tienes que tener por lo menos en la mente el pensamiento de se puede vivir diferente. Esto no puede ser la realidad de cómo vive toda la gente, toda la gente y que no haya otra cosa, ¿no? Era algo que a mí me pasaba, por ejemplo, desde muy niña, que lo que les contaba en el primer podcast, ¿no? Que de repente yo escuchaba como unas historias súper random, tanto en temas de pareja, en temas de cómo es la vida, y yo escuchaba cosas que, o sea, para mi mente de 5 o 6 años eran como de, o sea, no puede ser que toda la gente viva así, que eso sea la vida, o sea, siempre fue como, es que tiene que haber algo diferente, es que tiene que haber algo diferente, ¿no? Entonces me acuerdo que yo cuando iba a la prepa, y me acuerdo perfecto de eso, tenía una compañera de la preparatoria, iba inclusive en mi salón, que yo la vi, creo que fue la primera referencia que tuve de que era como una niña muy sana, muy feliz en muchos sentidos, y como resultado de eso empezó a andar tipo como con otro chavito que iba en otro salón, pero que se veía que eran como una relación muy sana y muy feliz, o sea, es que no sé si ustedes me logran entender esto, era como de todo súper lindo, no hacían escenas de noviazgo tóxico como de gritarse y así, o luego hacer dramas de la nada, o sea, no, todo era como muy tranquilo, como siempre con detallitos, el que le decía como, ay, te cargo tu bolsa, se esperaban el uno al otro a la hora de la salida, todo se veía como muy tranquilo, y yo me acuerdo que veía a esa chica y yo decía como, o sea, a mí me volaba enormemente la cabeza de ver cómo funcionaba su noviazgo, ¿no? Yo sí decía como de, o sea que sí se puede llevar las relaciones de otra manera. Y yo a ese momento, los noviazgos adolescentes que había tenido, que habían sido como que mínimos a comparación de otras, quizá de cómo fueron educadas y criadas, sí me quedé así como de, pero ¿por qué mis relaciones no han sido así? O sea, porque en ese momento sí había sido como de seguir el drama que se me había enseñado, ¿no? Sí, Entonces, claro. a partir de que tú empieces a conocer ese tipo de cosas, a ver ese tipo de ejemplos, en lugar de, porque por ejemplo, yo sí he visto personas que a lo mejor ven una relación sana y dicen, ay, claro, es que por fuera todo se ve muy bonito, es que tú no sabes lo que pasa adentro, es que seguramente por dentro tiene que haber no sé qué y no sé qué en la relación, y ni te hablo de cuando, por ejemplo, una mujer publica algo tipo que tienen un súper detalle con ella, ahorita que están súper de moda como que los ramos de flores enormes, tipo las que se ponen a decir, ay, a mí no me gustaría que mi pareja me regale eso, o sea, seguramente el tamaño del ramo es el tamaño de su culpa porque algo hizo, me ha de haber sido infiel, o sea, tengan mucho cuidado con sus significados, porque lo que ustedes vayan por ahí poniendo de significado es lo que van a ir encontrando en sus relaciones. Empiécense a cuestionar si eso que ustedes creen es real y si toda la gente de verdad vive así, y empiécense a cuestionar de si la vida es como ustedes la conocen a este momento o si hay otras formas de vivir en general tu proyecto de vida o tus relaciones, porque no tienes ni que quedarte soltera por mandato familiar, ni que casarte por mandato familiar. Hay un lugar, hay algo que se llama libre albedrío, niñas. Yo lo conocí cerca de los 20 años. El libre albedrío es que tú tienes la capacidad de decidir y de hecho le escuchan la palabra, o sea, si escuchan el libre albedrío, de repente suena como palabra que viene en el libro de cívica y ética, pero no te explican que el libre albedrío es tu capacidad de decidir para lo bueno y para lo malo. Entonces yo me acuerdo que cuando la conocí fue como de, o sea que yo puedo decidir
yo puedo decidir qué quiero, fue como de, se los quiero dejar así, ustedes pueden decidir qué quieren, que ir tras lo que quieren, si tienen algún mandato familiar de este tipo, que a veces no sea tan fácil, puede que a veces no sea tan fácil, pero de que pueden y tienen el derecho, tienen el libre albedrío de decidir, lo tienen 100%. Así es, así es. Y pues bueno, para cerrar este podcast, como bien decía Rubí, a mí me encantó lo que dijiste, si me quiero quedar con eso, cuestionar, o sea, cuestionar todo, o sea, cuestionar por qué, para qué, si es necesario, o sea, esa parte de cuestionar, o sea, sí tengo que cumplir con esto, o sea, sí es necesario que lo haga, ¿para qué lo tengo que hacer? ¿O por qué lo tengo que hacer? O sea, creo que esa parte es muy, muy importante. Entonces, chicas, la verdad es que deseamos de todo corazón que lo que nosotros compartimos desde un poquito nuestra experiencia, un poquito lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, les pueda ayudar a ustedes justamente a tomar decisiones en su vida para que realmente vean lo que a ustedes les conviene. Y nuevamente, sin decir que esto es bueno, es malo, a nosotros no estamos diciendo que el matrimonio sea malo, que estar en pareja sea malo, que ser soltera es lo máximo. No, 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 no. O sea, tampoco quiero que lo vean por ese lado, ya lo explicamos en el podcast número 1, pero sí queremos decirlo como es nuestro eslogan, contarles ese lado de la soltería que no les han contado, que no les han dicho y que les han hecho creer como que es nefasto estar soltero, porque además de soltero pasas al clásico solterón o solterona, que eso también me fastidia, es un término bastante, bastante, o sea, nefasto, porque no va así, o sea, no va por ahí. Entonces tú puedes ser una persona totalmente soltera, libre, feliz, pero también puedes ser una persona casada con pareja, libre y feliz. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, gracias, gracias. Nos estamos escuchando muy pronto. Si algún tema les interesa, alguna situación en particular quieren que nosotras dos las podamos desmenuzar, por supuesto, siempre déjenos sus comentarios y nosotras felices y encantadas de poderles llevar estos temas que nos gustan, nos apasionan y además nos salen súper bien. Fluimos muy rápido una vez que agarramos nosotros callo y agarramos esta onda del hilo. Queremos seguir platicando, pero bueno, los podcasts son así, son cortos. Entonces, pues nos estamos saludando muy pronto. Para cerrar, un mensaje, Rui. Para cerrar este podcast, yo lo único que les podría decir es, si ustedes en su entorno, así, genuinamente en su entorno, no tienen como que una referencia de cómo es vivir diferente, actualmente, si nos están escuchando, pueden utilizar el Internet de que, a ver, ¿cómo es tal cosa? ¿Cómo se vive tal cosa, por ejemplo, del otro lado del mundo? Porque, por ejemplo, cuando aprendes cómo se llevan las relaciones aquí en América Latina versus cómo se llevan en Europa, de repente es que dices, ¡ah! Es algo completamente diferente y es que se empiezan a expandir tus horizontes, tus creencias, pero mucha gente se queda en el, pero ¿cómo lo ibas a ver si yo en mi entorno no tengo a nadie así? Pues no tienes a lo mejor a nadie en tu entorno, pero está el internet entero para que obtengas referencias. Con eso me quiero quedar. Utiliza el internet a tu favor en este sentido, en este cuestionar. Así es. Y pues bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un capítulo nuevo. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Me despido, yo soy Connie Yo soy Rubí, y somos Felizmente felizmente Solteros. solteras.